Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por su grata y apreciada sintonía aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Somos un espacio de libertad, de verdad y de compromiso con la defensa de los valores fundamentales por los cuales fueron creados esta nación. Fue el legado de los padres fundadores. Así que hoy, domingo 3 de agosto, yo soy Gustavo Rodríguez, soy un ciudadano libre, un patriota convencido y un hombre de fe, profundamente preocupado con el rumbo que está tomando los Estados Unidos de América en este momento. Así que hoy en este momento, estos domingos, estos programas de los domingos, hoy quiero hablarles a ustedes sin rodeo, sin maquillaje, sin miedo, sobre una figura que representa un riesgo claro y presente para nuestra nación, Kamala Harris. Y ustedes me dirán, Gustavo, pero ¿qué tiene que ver Kamala Harris si ya sabemos lo que sucedió en las elecciones anteriores? ¿Para qué tomar o perder tiempo con ella? Señores, seamos francos. Kamala Harris no es una política más. Es un rostro sonriente, elegante, de una ideología peligrosísima, que se viste de progreso, de light, pero apesta al socialismo rancio, al globalismo tóxico, al comunismo. Y hoy traigo esto a colación porque te invito a que me acompañes en este análisis. Es un análisis urgente, patriótico, que hay que ir directo al grano sobre quién es Kamala Harris, qué quiere, a quién sirve realmente. Y nosotros, ¿cómo podemos contrarrestar el peligro que representa para nuestro legado, para nuestra familia y la libertad que nosotros tanto amamos? Y me vas a volver a hacer la pregunta, pero bueno, si ella quedó en el pasado, quedó abrumadoramente, prácticamente humillada por la forma en que perdió las elecciones, donde fue pisoteada abrumadoramente en la nación entera. Yo, yo voy a volver a insistir en esto. ¿Quién es Kamala Harris en verdad? Kamala Harris llegó a la vicepresidencia en el 2021. En teoría sería la número 2 al mando, pero en la práctica fue poco más que un accesorio político, un títere. Ella nunca mostró un liderazgo real, a no ser por la sonrisita de ella y ese que tenía. Su equipo de trabajo fue un desastre. Su oficina, un campo minado de renuncias, peleas, controversias internas, desorganización. Ella intentó ser candidata presidencial en el 2020. ¿Duró cuánto? 160 días. Se ha jactado hasta de publicar un libro. Ella tuvo un fracaso estrepitoso, no conectó jamás con la gente, no tenía mensajes, no tenía dirección de ninguna manera. Y lo peor, gastó más de $1.000 millones en su campaña. Una campaña fallida,
aparece en televisión diciendo que el sistema está roto ahora. Claro que está roto, pero ellos no van a admitir nunca que fue roto por ellos. Fue roto por ellos desde adentro. Kamala Harris, señores, no debemos perder la vista con ella, porque ella es un títere y ellos necesitan un títere. Kamala Harris representa una generación de políticos que han sido moldeados por la corrupción política, por la narrativa del victimismo. Siempre se hacen las víctimas y por una visión de un país completamente ajena a lo que los padres fundadores nos legaron. O sea, aquí no hay dónde entender lo que ha sucedido. Pero ¿cuál es su agenda real? Yo me pregunto una y otra vez, si ella tiene una agenda, ¿por qué no la define o por qué no logró definirla? Kamala Harris apoya todo lo que un patriota debería rechazar. Ella aplaude políticas de intervención estatal extrema, el gobierno metido en nuestras narices, pisoteándonos, controlándonos. Ella apoya la eliminación de la energía fósil. Ustedes saben a dónde nos llevó los precios del combustible y lo que trajo para la inflación, las maniobras que hizo el gobierno anterior. La energía fósil, que sabemos que quien beneficia es a China y a los enemigos del libre mercado. Ellos quieren tener todo centralizado y nosotros bajo ese yugo. Lo peor, respaldó o sigue respaldando el famoso llamado el Green New Deal, un paquete que costó hasta donde lo llevaron, pero hubiera costado billones, destruyendo millones de empleos, no solamente aquí en los Estados Unidos, fuera. Ella apoya ideas como el Medicare para todos, lo cual suena bonito, todo el mundo bajo un plan médico, pero eso llevaría al colapso del sistema de salud y del presupuesto nacional. Y por si fuera poco, y en video porque está grabado, prometió que como presidente arrebataría las patentes a las farmacias si no obedecen sus condiciones. Señores, si eso no es lo que nosotros detestamos, si eso no suena a bloquear, a interferir con la libertad, o eso no le suena también a confiscación. ¿Eso suena a los Estados Unidos o eso suena al gobierno que impera en Venezuela? La izquierda la llama progresista californiana. Nosotros, con honestidad, la llamamos lo que es una amenaza socialista vestida de seda. Véalo bien, escúchelo, no se deje tapar. Ellos necesitan ese títere que no tiene capacidades para ser ni la ama de llaves en un hotel de tercera. Nosotros sabemos y conocemos la historia de cómo ella trepó a donde llegó. Casualmente en el día de ayer, sábado, con el doctor Fran de Barona, hicimos un programa que yo les invito a ustedes que lo vean y lo compartan, porque hay un mensaje de ella, de lo que ella es, lo que ella representa. Yo quisiera decir, quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que ella tenga un liderazgo real? Yo quisiera que vayamos al grano. Seamos sinceros. Kamala Harris nunca
ha lidiado nada en forma exitosa. Como fiscal general de California fue criticada, o ustedes no se recuerdan, por ese famoso doble discurso. Hablaba de los derechos civiles mientras apoyaba que los encarcelamientos masivos, ustedes se recuerdan todas esas tipos de cosas asquerosas a las cuales ella se expuso. Y arriba de eso, entonces luego recogía dinero para soltar a esas mismas gente. Como senadora fue una maquinaria de discursos vacíos, votos alineados con la izquierda, siempre votó en forma radical. Yo no entiendo cómo podamos nosotros dejar aparte esta situación cuando ella ahora pretende vendernos su candidatura para las próximas elecciones. Como vicepresidenta fue nombrada, o ustedes no se acuerdan, como la zarina de la frontera. ¿Y con qué resultado tuvimos? El peor colapso migratorio en la historia moderna de esta nación. Bueno, de la moderna no, de todas las historias. Millones de ilegales entrando, tráfico humano, el famoso discurso de la droga del fentanilo y el silencio total por su parte. Ella jamás, ni de turismo, se acercó por la frontera. Cuando nosotros o la nación esperaba que actuara, desaparecía. Cuando se necesitaba con firmeza, ella cuando el país pedía liderazgo, ella recitaba frases vacías. Kamala Harris, mis amigos, no lidera. Kamala Harris es manejada por el pantano, por los intereses de siempre, por ese grupo oscuro, débil y confundido. Confundido para nosotros, pero ellos están bien claros, porque ellos, ante de una nación fuerte, libre y con identidad, ellos necesitan todo lo contrario. Kamala Harris representa un peligro supremo, no por ella, sino por el empuje que va a venir detrás de ella. Esto no es personal. Esto que yo estoy hablando aquí no es que yo me desperté por la mañana reflexionando el programa de ayer y ahora creo que no. No. Esto es un problema existencial. Kamala Harris representa una ideología que odia el alma de América. Ella es un agente que quiere borrar nuestra historia, imponer una ideología que nosotros no queremos. Ella pretende, y lo demostró en todo momento, invertir el orden moral. Lo que estaba bien era mal. Lo que está mal en conciencia moral, biológico, ella pretendía invertir el orden moral, en otras palabras, reemplazar a Dios por el gobierno, cambiar la familia por el colectivismo y sobre todo sustituir la libertad por seguridad regalada pero controlada. O sea, usted se va a convertir también en otro títere. Su familia, sus nietos, su descendencia, títeres. Esta mujer con su sonrisa, esa sonrisita marketing, vamos a ponerle esta palabra, propone un camino que ya nosotros lo hemos visto en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en cualquier lugar. Y que además nunca
funcionó. Mire cómo está Venezuela, mire cómo está Cuba. Téngalo bien presente, Kamala Harris y los suyos, los que la dirigen, no creen en we the people, creen en el we the government. ¿Y cómo nosotros vamos a enfrentar ese peligro? Despierta América, wake up América. ¿Sabes qué? Es ahora o nunca. Nosotros tenemos que definir un plan a seguir como patriotas. Nosotros no podemos perder tiempo, mis amigos. Despierta, amigos, despierta, América. Es ahora o nunca. Yo me atrevería a esbozar un plan a seguir, algún plan. Sería importantísimo empezar por lo más sencillo, pero lo más profundo. Educar. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos la verdad de nuestra historia. No permitamos más el adoctrinamiento progresista. No permitamos más palabras de estos engendros. Tenemos que reconocer que tenemos que participar en cuanto evento haya. Hay que participar. No basta con votar. Hay que involucrarse. Hay que ser voluntario. Hay que ir y defender las urnas. Exigir transparencia. Estar presentes. Nosotros no podemos sesgar. Nosotros tenemos que buscar y apoyar a líderes patriotas. Nosotros tenemos que defender a quienes luchan por la Constitución, por la familia, por el derecho a la vida, por la libertad. Líderes como Donald Trump, que no se dejen arrastrar por el pantano, porque créame que sí los hay. Y están ahí y son todos los pinos nuevos que vienen atrás. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar, ahí es donde tenemos que cultivar, ahí es donde tenemos que cosechar, porque esos son los que van a dirigir la nación cuando nuestros hijos y nietos y bisnietos estén aquí. Pero también tenemos que, aparte de actuar, tenemos que orar. Tenemos que pedir a Dios dirección. Tenemos que pedir discernimiento. Que nuestras palabras y acciones reflejen luz y verdad, no odio ni resentimiento. Yo aquí no estoy sembrando un odio ni un resentimiento contra Kamala Harris. No, yo simplemente estoy develando lo que es, develando el títere que ellos necesitan poner a toda costa para pisotear nuestros derechos y nuestro futuro. Ustedes me dirán, señores, Gustavo, yo creo que tú estás equivocado, porque el gobierno está demostrando que la economía está pujante, que las cosas que están haciendo funcionan, que los aranceles están dando el resultado mayor que el que nosotros esperábamos, o lo que se encargaron de decir que esto iba a ser el acabose. Ese es el verbo de ellos. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que ellos van a continuar esta guerra de aquí hasta las elecciones y se van a basar en cualquier cosa, cualquier fallo del gobierno, cualquier anormalidad que pueda haber para meter el dedo en la llaga, y con el poder de los medios que ellos tienen y con el poder que ellos todavía tienen, que es la organización, las masas adoctrinadas, los asalariados a esos. Fíjense que hay muchas cosas que pudiéramos hablar hoy, el caso de Obama y el enredo que hay con lo de la investigación
el Obama, ¿cómo es? El Rusia, el Obama Gate que han nombrado. Muy importante. Eso es lo que está pasando ahora. Yo me estoy proyectando a que dentro de 2 años y medio, 3, vamos a ir a unas elecciones y ellos van a cosechar todo lo que están sembrando en este momento. Para nosotros es importantísimo que nosotros demos un paso adelante. Reafirmemos nosotros nuestra identidad. Somos americanos, somos herederos de una nación fundada en la fe, en la familia y en la libertad. Y nosotros no vamos a permitir que ideologías extrañas nos arrebaten nuestra esencia y la de nuestra familia y la de nuestra descendencia. Nosotros tenemos que estar claros, mis amigos. Nosotros tenemos que saber que estos tipos tienen un plan, están bien organizados, saben lo que quieren y trabajan en masa. Todo lo que nosotros no hacemos. Nosotros estamos confiando en que el gobierno de Donald Trump nos va a resolver el problema. Claro que sí, para eso lo pusimos ahí, para que resuelva el problema, y lo está demostrando. Pero el cáncer está ahí. El cáncer está haciendo su trabajo. Y la gente que tiene que defender y proteger al cuerpo contra ese cáncer, lo llama a usted a la reflexión. Prepárese, mi amigo, porque la guerra viene. Esa guerra que tenemos que confrontar, que es una guerra ideológica, es una guerra que nos quiere apabullar y tiene la capacidad para hacerlo. Si usted no abre los ojos y reacciona y da un paso adelante, yo me voy a envolver en este tema, lo voy a tocar hasta la saciedad, voy a tratar de informarme, voy a poner mis ojos sobre, porque el futuro de mi descendencia depende de que gente como eso jamás regrese a gobernar esta nación. Amo esta nación, respeto la gloria de los padres fundadores que tuvieron la visión para esta nación, nación que acogí con convicción y me incorporé y me asimilé. Y eso es lo que esperamos de todas las personas que vienen como inmigrantes a esta nación. Sabemos que la inmigración en este momento está padeciendo un impasse. Desafortunadamente van a caer personas que no deberían. Me duele de corazón porque hay personas de primera calidad para eso. Pero eso es otro tema para otro problema. Están en mi corazón y siempre oro por las personas de fe que han venido a esta nación y vieron en este aquí el bastión del refugio para ellos y para su familia. Yo soy Gustavo Rodríguez y quiero despedirme con este mensaje que en el fondo de mi ser yo quisiera sembrarlo en su mente y en sus corazones. Aún no es tarde. Aún no es tarde. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no abandona ni abandonará jamás a América. Porque el espíritu de George Washington, de Jefferson, de personas como el presidente Reagan, vive en cada patriota que defiende con coraje esta nación. Kamala Harris jamás podrá tener eso que nosotros tenemos. Ella podrá tener el respaldo de Hollywood, del pantano y de los medios corruptos,
Pero nosotros tenemos la verdad, la fe y el amor por esta nación. No tengamos miedo de ninguna manera. Pues ¿saben por qué? Porque donde hay fe, hay fortaleza. Y donde hay verdad, hay victoria. Empapémonos de eso. Fe, fortaleza, verdad. Que Dios bendiga a cada familia que hoy resiste, que ora, que se prepara y que no se rinde. Que Dios bendiga a esta nación que no se arrodilla de ninguna manera ante el socialismo. Socialismo igual comunismo. Que viva siempre y por siempre los Estados Unidos de América, la tierra de valientes y de los libres. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars